Hola chicos, bienvenidos a Quemonitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. Como podemos apreciar en la ventana tendríamos grabado SH Figures, que sería la línea Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood, que sería nuestro personaje. En el lateral tendríamos una ilustración del mismo personaje, luce bastante bien, y podemos ver ilustraciones en escala de grises justo en el fondo de este. Tenemos el holograma de Tamashii Nations Quality, tenemos precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. También podemos apreciar el holograma de Toei Animation y podemos ver que pertenecería a Dragon Ball Z. Sería parte de Tamashii Nations y Bandai. Por un lateral podemos apreciar las ilustraciones en escala de grises, luce bastante bien. Un poco más abajo dice SH Figures Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. En la parte trasera nos encontraríamos con diferentes poses de nuestra figura, luce bastante bien. Podemos apreciar información adicional, precauciones de seguridad. Nos diría que pertenece a Bandai Namco y sería parte de Bandai Spirits. También podemos apreciar el código de barras. Por el último costado tendríamos la continuación de la ventana frontal y diría Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. Y un poco más abajo tendríamos SH Figures Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En cuanto al interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con un plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios. Podemos apreciar que viene con una tapa para que estos no se lleguen a dañar dentro del interior del empaque. En el caso del instructivo ya sabemos que vendría en la parte de la pestaña de cartón dentro del interior del empaque. Aquí nos indicaría cómo realizar el intercambio de brazos, ya que sería lo más complicado en esta figura. Lo demás sería bastante intuitivo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos, lo primero que nos encontraríamos serían los intercambios de manos. En este caso tendríamos el primer intercambio, el cual sería una mano individual. Podemos apreciar que tiene el pulgar levantado, muy característico de Vegeta para poder señalarse. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido y tendríamos el detalle blanco del guante. Después tendríamos un par de manos en posición de artes marciales, aunque con el detalle característico de Vegeta. Podemos ver los guantes, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, se ve bastante atractivo. También nos encontraríamos con unas manos extendidas. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien, tendría un muy buen detalle. Tenemos también la aplicación del color blanco para simular los guantes de Vegeta, luce muy atractivo a la vista. Finalmente, para las manos nos encontraríamos con el intercambio con los dedos semiflexionados para poder poner en posición de algún ataque. Se ve bastante bien. Podemos apreciar que en este caso una de las manos tendría un poco de exceso de plástico que se puede retirar bastante fácil. Tendríamos el mismo color en un tono blanco bastante característico de los guantes. Nos encontraremos también con el detalle de los brazos cruzados. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver incluso algunas arrugas tanto en los guantes como en los mismos brazos para la vestimenta. También tendríamos un intercambio de rostro, en este caso tendríamos uno de acción. Podemos apreciar que tiene la boca abierta y los dientes de igual manera. Nos deja ver un poco de líneas de expresión en el mismo rostro. Tenemos un poco de la cabellera en un tono metálico, se ve bastante llamativo. También nos encontraríamos con un rostro sonriente bastante característico de el príncipe Saiyajin. Podemos apreciar algunas líneas de expresión, tenemos también un poco de la cabellera Super Saiyan, luce bastante atractivo a la vista. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Vegeta, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad, se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Vegeta podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual tiene una expresión
expresión bastante seria, muy característica de El Príncipe Saiyajin. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver algunas líneas de expresión en la parte de la frente, también en las mejillas. Podemos apreciar también un poco en el final de las cejas. En el caso de la nariz podemos ver que tiene un muy buen esculpido. Podemos apreciar también el moldeado de la boca. En cuanto a las orejas también tendría un muy buen detalle. Pasando al moldeado y esculpido de la cabellera nos encontraríamos con un tono amarillo en un acabado metálico. Se ve bastante atractivo. Podemos ver que los mechones están moldeados individualmente y tienen un muy buen esculpido de igual manera. Pasando a la paleta de colores de nuestra figura nos encontraremos principalmente un tono azul para su vestimenta, acompañado de su clásica armadura Saiyajin, que vendría en un color blanco con una combinación en marrón. Se ve bastante atractivo. De igual forma tendríamos los clásicos guantes en un color blanco y las botas en una combinación entre blanco y marrón. Se ve bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura nos encontraríamos con un poco de detalle en la parte de la armadura. Podemos ver algo de moldeado, algo de esculpido a lo largo de esta. En cuanto a la musculatura de nuestro personaje también nos encontraríamos con un muy buen diseño. Podemos ver que está perfectamente moldeado, perfectamente bien definido el detalle de su musculatura. En el caso de los guantes y también las botas nos encontraríamos con un poco de detalle de arrugas. Se ve bastante bien, bastante natural para este tipo de prendas. Pasando a la musculatura de las piernas, este sería un poco más discreto, pero aún así luce muy bien. Podemos ver en la parte trasera que continuaría con el moldeado. Se ve bastante atractivo a la vista. Podemos notar que está todo perfectamente bien detallado, perfectamente bien esculpido. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Vegeta. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Su cabeza puede girar 360 grados, vemos que el movimiento es bastante limpio. Podemos apreciar que puede ir ligeramente hacia arriba, un poco hacia abajo y moverse hacia los laterales. En el caso del cuello recordemos que también tiene una articulación independiente para extender la posabilidad en nuestra figura. Pasando al detalle de los brazos nos encontraríamos con una articulación de mariposa que nos permite extender la posabilidad en nuestra figura. También podría girar 360 grados sin ningún inconveniente. El movimiento es bastante limpio. En el caso de los brazos también podríamos lograr un movimiento de cruz bastante amplio. Pasando a cada uno de los brazos tendríamos un corte justo donde termina el hombro que nos permitiría girar 360 grados. El codo tendría doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. La muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales y de igual manera hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario nos encontraríamos prácticamente con lo mismo. Tendríamos un corte justo donde termina el hombro, giraría 360 grados, el codo contaría con doble punto de articulación, una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados, podría moverse hacia los laterales o de igual manera hacia arriba y hacia abajo, dependiendo la articulación. En cuanto al cuerpo tendríamos un corte en la parte central que nos permitiría rotar de una forma bastante natural el cuerpo. Llegaríamos hasta este punto, no giraría 360 grados. Podría moverse de esta manera hacia los laterales, inclinarse hacia el frente bastante bien y hacia la parte trasera un poco más, aunque hay que tener cuidado para no dejar expuesta la articulación de esta forma. En cuanto a la cintura tendríamos un corte que nos permitiría girar 360 grados de esta manera. Podría moverse hacia los laterales, inclinarse hacia el frente bastante bien y hacia la parte trasera un poco más. Pasando a la apertura del compás podemos ver que este sería el rango máximo sin forzar a nuestra figura. Vemos que no es tan extenso, pero aún así es considerablemente amplio. En el caso del rango de patada llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura. Ya sé que tenemos en las partes de las fotos de la caja una pose bastante dinámica para las piernas, pero sería en conjunto con la parte de la cintura y también con el crunch del cuerpo. También podemos ir hacia la parte trasera y sería un poco más extenso. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Llegaríamos hasta este punto de una forma bastante natural y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento mucho más extenso. Como les comentaba, si quisiéramos una pose mucho más dinámica como la que tiene la parte de la caja, podemos ver que sería de esta manera. Esto nos da la ilusión de que la pierna llegaría mucho más alto de donde se presenta naturalmente.
En cuanto a los muslos, tendríamos un corte que nos permitirá movernos de esta manera. Aquí podemos ver que no gira 360 grados, pero tiene un movimiento bastante amplio. Sería exactamente igual del lado contrario. Podemos ver que puede rotar, aunque no a completar los 360 grados. En el caso de la rodilla, contaríamos con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Cuenta con doble punto de articulación. Como siempre, en las pantorrillas o el corte de la bota es completamente estático, no tenemos ningún movimiento. Podemos apreciar que los pies pueden girar 360 grados, puede ir hacia abajo, hacia arriba, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, puede girar 360 grados de esta manera, moverse hacia los laterales, podemos apreciar que va hacia abajo y hacia arriba y de igual manera articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Vegeta. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para realizar el intercambio de rostros, amigos, es bastante sencillo. Únicamente vamos a tomar la parte del rostro y la cabellera frontal de esta forma y se desprende. Es muy fácil. Después podemos colocar un intercambio de esta manera. Podemos apreciar que ensambla perfectamente bien. Para realizar, por ejemplo, el intercambio de mano, vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión de esta forma y colocaríamos la nueva mano de esta manera. Presionamos y ya tendría la articulación añadida. Aquí podemos apreciar que tendría una pose mucho más dinámica y característica del personaje. Se ve bastante bien. Vamos a dejar que enfoque de esta manera. Si quisiéramos, por ejemplo, realizar el intercambio de brazos, es un poco más complejo, aunque no es difícil. Únicamente hay que retirar lo más cerca posible del punto de unión el detalle de los brazos de esta manera. Vamos retirando poco a poco sin forzar a nuestra figura. Repetimos del lado contrario. Vamos a sujetar de esta forma lo más cerca posible del punto de unión y vamos retirando poco a poco hacia abajo sin forzar a nuestra figura. Después ponemos los brazos en posición de esta manera. Vamos a utilizar la articulación de mariposa que quede de esta forma y colocaríamos los brazos de esta manera. Únicamente presionamos hasta que ensamble en ambas articulaciones. Quedaría de esta forma. Vemos que se sujeta bastante bien. Aquí podemos apreciar que no afectaría realmente la estabilidad en nuestra figura el colocarle los brazos, se mantiene bastante firme. Aquí podemos apreciar que nuestra figura tendría un detalle bastante característico del personaje y lucirá muy bien a la vista. Esto sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai. Comenzando con el diseño de nuestra figura, nos encontraremos una paleta de colores bastante clásica. Podemos apreciar la combinación de la vestimenta principal en un tono azul, acompañado por su armadura en una combinación entre blanco y marrón. De igual forma tendremos los clásicos guantes en un tono blanco y las botas de igual manera en blanco con marrón, lucen bastante bien. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraríamos con un detalle bastante atractivo para su musculatura. Está perfectamente bien definida, está perfectamente bien moldeada. Podemos apreciar que también el detalle de la armadura tendría un poco de esculpido. Podemos apreciar algo de detalle en la parte del vientre, también en la parte de los pectorales, en la parte del detalle de los tirantes y también en la espalda. En el caso de las botas y los guantes tendríamos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. Se ve bastante atractivo. Podemos ver que la musculatura es un poco más discreta en las piernas, pero aún así está perfectamente bien detallada. Pasando al moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, podemos ver que tiene algunas líneas de expresión a lo largo de la misma. Podemos notar un poco en la parte de las mejillas, también en la parte de la frente y un poco al final de las cejas. En el caso del moldeado y esculpido del rostro, también tendremos un muy buen detalle para las orejas, la nariz y la boca. Todo está perfectamente bien detallado. Pasando al moldeado y esculpido de la cabellera, tendremos un muy buen detalle
en un color amarillo con un acabado metálico. Se ve bastante bien, podemos apreciar que luce mucho a la vista y cada uno de los mechones estaría perfectamente bien definidos. Me gusta mucho ese detalle. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un excelente rango de movimiento, nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas y va a lucir mucho, sobre todo si la acompañamos por alguna otra figura como lo de los próximos androides. Creo que va a combinar perfectamente bien. En el caso de los accesorios, esta figura es un tanto simple, pero aún así nos incluye lo básico. Tendríamos intercambios de manos, también intercambios de rostro y tendríamos por supuesto el intercambio de brazos para poderlo tener con los brazos cruzados. Creo que es bastante completo en este aspecto. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Sin embargo, tiene algo de exceso de pintura. En la parte del cuello podemos ver un poco de azul y en la parte de los pectorales tendríamos un poco de pintura blanca de la propia armadura. Eso no me termina de convencer. Aún así es una muy buena pieza y el detalle metálico de la cabellera me gusta mucho como luce a la vista. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. Y ya saben, si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos.